Bueno amigos, bienvenidos de nuevo al tutorial de Mr. 5 para áreas y volúmenes. Vamos a ver ahora algo muy práctico cuando la función es más fácil representarla en coordenadas polares que en cartesianas. Vamos a hacer un muy rápido recuerdo de qué es esto de coordenadas polares. Yo podía tener una función f de x en cartesianas, pero hay veces, iréis viendo, en los que trabajar con polares es mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo se trabaja por polares? Pues se daba la distancia del origen al punto, eso se llamaba ρ, y se daba el ángulo θ que se forma. Es decir, si yo doy un ángulo, daros cuenta, me pongo ya sobre una dirección, y ahora si digo cómo de lejos o de cerca estoy, con ρ, pues he posicionado cualquier punto. Entonces, hay ocasiones en las que es más fácil definir la función, vamos a llamarla phi. Entonces la función, vamos a poner aquí que esto es θ1 y que esto es θ2. Entonces, suponed que esa función, definida en el θ1, θ2, es más fácil definirla de esta manera. Tendríamos una función de este tipo. Entonces, os recuerdo también el cambio de cartesianas a polares, si recordáis, era x igual a ρ cos de θ y y era igual a ρ sen de θ. Bueno, aquí se podían obtener relaciones como que x2 más y2, pues esto era igual a ρ al cuadrado. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se calcularía la integral aquí, porque no va a ser directamente hacer la integral de phi de θ diferencial de θ, como podría pensar ahora. Es el área, no es esto en polares. Entonces vamos a ver qué es el área. Para ello yo creo que lo mejor va a ser, vamos a pintar aquí un esquema. Vamos a hacer aquí un esquema de lo siguiente. Imaginad que tenemos una función y que lo que voy a hacer ahora es calcular la función phi, expresada en polares. Nos resulta, imaginad, en polares mucho más fácil expresarla que en cartesianas y por eso trabajamos en polares. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Suponed que yo quiero evaluar desde este punto hasta este punto. Entonces, daros cuenta que lo que tengo aquí será, por un lado tendré, vamos a llamar a este ángulo θ0 y a este lo voy a llamar θi. Entonces lo que voy a hacer es una partición, es decir, voy a subdividir toda porque a mí lo que me interesa es el área comprendida entre esa región. Lo que hago es hago particiones, recordad lo que hicimos cuando teníamos la función en cartesianas, hago particiones y entonces hago el delta de n menos θ0, pues lo puedo dividir n veces. Entonces, esto va a ser la longitud de cada intervalo, x no. Entonces, cada intervalo va a tener un delta, supongo que todos los intervalos son iguales, un delta de θi, que va a ser la amplitud de cada intervalo. Entonces, lo que quiero que veáis es lo siguiente. Si yo cojo, vamos a pintarlo aquí, si yo cojo este, por ejemplo, voy a cambiar de color, si no, no se va a ver nada. Si cojo este, vamos a hacerlo más grande, porque ahí no lo estamos viendo bien. Fijaros, lo que me está surgiendo aquí es lo siguiente. Vamos a pintarlo más en grande, ¿de acuerdo? Vamos a pintar el área en blanco. Y ahora voy a pintar, imaginad que tenéis, este punto es el final y este otro aquí. Este es el inicial, vamos a poner. Entonces lo que hago es dividir mi partición de esta manera. Hago todas estas particiones. Entonces lo que puedo hacer aquí es, igual que hacíamos con cartesianas, puedo trabajar con ínfimos y supremos. Fijaros, si yo cojo, pero vamos a cambiar de color porque si no va a ser lo que estaba haciendo antes, pero ahora os lo he ampliado. Si cojo el ínfimo, es decir, ρ, aquí veis que es el menor valor en este intervalo, esto que he puesto aquí es delta de θi, esto sería θi más 1, por ejemplo, y esto sería θi, pues entonces, si cojo este intervalo de aquí, si cojo el ínfimo, es decir, cuando ρ vale lo menor posible, ese punto es este de aquí, pues obtengo este área. Si para este otro intervalo anexo cojo también el ínfimo, pues entonces tendría, el área sería esto, para este sería esto. Y tendría todos estos triángulos que se me han formado aquí. Eso si cojo los ínfimos. Pero puedo coger, vamos a escribirlo aquí, para que no se nos escape ya, el área. ¿Cuál sería el área aquí en rosa si trabajo con los ínfimos? Todo este área, ¿cuánto sería? Bueno, pues ese área sería igual a, fijaros, voy a coger el área de cada triangulito, pero el área de cada triangulito, ¿cuánto será? El área de un triángulo es un medio de la base por la altura. ¿La base cuánto vale? Pues la base hemos dicho que es el ínfimo. Vamos a poner
que valga, vamos a poner por aquí, m de i, que sería el ínfimo, es este valor de aquí, esto sería m de i, para cada uno, pues tendrás el m de i. Y ahora, ¿la altura de este triángulo cuánto vale? Pues date cuenta que este área, si esto de aquí, esto es delta de teta i, pues puedo hacer, como es un triángulo con un ángulo tan pequeño, daros cuenta que luego la partición la vamos a hacer tender a infinito, con lo cual cada vez estos ángulos cada vez van a ser más pequeños, pues puedo aproximar muy bien que esto de aquí, este lado opuesto, sea m sub i por delta de teta i. Puedo hacer eso. Recordad, cuando yo tenía un triángulo rectángulo, recordatorio, cuando este ángulo teta o alfa, si queréis, es muy pequeño, el seno de ese ángulo, ¿qué es? Es cateto opuesto, ¿veis? Cateto opuesto partido la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa está siendo mi y el cateto opuesto es lo que busco. Entonces, esto que busco se puede poner como el seno de alfa, daros cuenta que ahí era x partido mi, pues eso que busco x se puede poner como, ese x puede ser el mi por el seno de alfa, pero como ese ángulo es tan pequeño, por Taylor, sabéis, que en el entorno puedo decir que esto es aproximadamente mi por alfa. Bueno, pues entonces eso es lo que he hecho aquí. Ese lado opuesto he dicho que es mi por el alfa, que en ese caso es delta de teta. Bueno, esto lo vamos a ahorrar, era para que vierais de dónde salía. Entonces puedo suponer que el área producida por el ínfimo va a ser eso que tenéis ahí. Bueno, si lo queréis poner de una manera más compacta, será mi al cuadrado por delta de teta. Y ahora, si quiero hacer, puedo hacer también otras áreas. Fijaros, puedo hacer el área, si hubiera cogido el supremo, me hubiera quedado, vamos a cambiar de color, me hubiera quedado este área por aquí, en este caso me hubiera quedado esta, y en este caso me hubiera quedado esta. Me hubieran quedado estas áreas. Entonces, las áreas del supremo de manera análoga, vamos a poner en blanco, hubieran quedado un medio de el supremo al cuadrado por delta de teta i. Entonces, ahora lo que puedo hacer es daros cuenta que puedo hacer el área del supremo, que será la integral entre, vamos a poner aquí, entre teta de 0 y teta sub n, depende de la partición que hayamos hecho, de un medio de mi al cuadrado delta de teta i. ¿Vale? Pero ese teta lo voy a poner como, realmente ya pues estoy integrando como diferencial de teta i. Este sería el, vamos a ponerlo aquí, lo hemos hecho, vamos a poner, aquí está, sería el conjunto este que pintamos en magenta. Y ahora el conjunto que pintamos en rojo, ¿qué sería? Pues sería la integral de teta sub 0 a teta n de un medio de mi al cuadrado diferencial de teta n. Pero ¿qué ocurre? Que cuando n tiende a infinito, es decir, hacemos las particiones lo más pequeñas posibles, esto, bueno, el área que yo busco, ni que decir tiene que estar, el área que yo busco comprendida entre estos dos. Si os dais cuenta gráficamente va a quedar ahí en medio. Pero claro, cuando n tiende a infinito, el límite de esta integral, podemos poner formalmente así, cuando n tiende a infinito, la integral entre teta 0 y teta n de un medio de mi al cuadrado diferencial de teta i será igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la integral teta sub 0 a teta sub n de un medio de los supremos, utilizando los supremos. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Pues que al final, por la regla del emparedado, como se tiene que cumplir esto y en el infinito estos límites son iguales, lo dentro del área tendrá que ser igual a la integral entre teta sub 0 teta sub n de un medio, y ahora ya será del supremo, ahí ya cogemos la función exacta, y la función exacta será la phi al cuadrado diferencial de teta. Por tanto, es lo que os decía al principio, no se cumple que el área sea la integral de phi diferencial de teta. Ese área se calcula como un medio de phi al cuadrado diferencial de teta. Aquí tenéis, por tanto, la fórmula del área para coordenadas polares. Y bueno, hemos hecho una demostración no demasiado rigurosa, pero bueno, yo lo que diría es que vierais la idea intuitiva de por qué tiene que ser un medio de phi al cuadrado y no integrar phi al cuadrado como podríamos pensar de primeras. Bueno amigos, pues con esto ya tenéis que saber integrar en polares. Haremos algún ejercicio. Venga, hasta entonces amigos, chao.